Hola, Buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tarde, profe. Bueno, hola, Hola, buenas tardes. hola Diego, ¿cómo andás? Hola, Bien, profe, bien. buenas tardes. Lucas. Bueno, vamos a esperar a unos chicos que andan ahí con problemas que no se pueden entrar. Bueno, Hola, profe. hola Martín. Ahí anda Simonuti con problemas. Ahí está, ahí entró Alejandro Simonuti. Bueno, está Diego, ¿Cómo va, Matías. profe? Hola. Ramiro, Ignacio, Seba, Paula, Marcos, Gastón, Mateo, Lucas, Alejandro Simón, Martín Secotti. Ahí, a ver, Cravero no está. Cravero no está. Cravero tiene una condición bastante particular, o sea, medio como que no asiste nunca a las clases, después, lo que pasa es que después presenta los prácticos, bueno, voy a tener que hablar con él. Bueno, arrancamos entonces, vamos a empezar a trabajar un poquito con todo lo que estamos trabajando. Recuerden que lo último que estuvimos viendo conmigo eran esos campos vectoriales, que sabíamos que eran ese conjunto de flechas que teníamos en el plano o en el espacio. Los íbamos a integrar a lo largo de una curva. Y eso lo podíamos pensar como que era el trabajo que realizaba ese campo vectorial para, habíamos dicho, desplazar una partícula a lo largo de esa curva desde un punto final a un punto final. Esa es la idea de integrales de un campo vectorial a lo largo de una curva. Vimos que para calcular esa integral, esa integral, habíamos hecho una deducción y decíamos que la integral, Profe, hola, de ese campo vectorial diferencial curva, eso era igual a P diferencial de X más Q diferencial de Y. ¿Dónde? ¿Qué eran P y Q? Eran las componentes, la primera componente y la segunda componente de ese campo vectorial. Si estamos en el espacio, tenemos un campo vectorial en el espacio, la curva la tenemos en el espacio, el concepto es el mismo, nada más que acá habría que agregar una tercera componente que sería, qué sé yo, PQR diferencial de Z. Nosotros vamos a trabajar en el plano, porque vemos el significado geométrico de lo que representa todo esto, lo podemos visualizar un poquito mejor. Pero si por ahí se le presenta una integral en el espacio, el proceso es exactamente el mismo. Entonces, la integral a lo largo de una curva es P diferencial de X más Q diferencial de Y. Y ahora vamos a ver algunos ejercicios para hacer un poco de entrenamiento con respecto a esto, para ver cómo era que aplicábamos esta fórmula y cómo calculábamos. Vamos a hacer algunos ejercicios de lo que están acá. Vamos a hacer algunos ejercicios que sean representativos, porque si nos ponemos a hacer todos estos ejercicios son muy largos y por ahí nos restan tiempo para ver otras cosas. En principio vamos a hacer el ejercicio E. El ejercicio E. Entonces, acá tenemos el campo vectorial. Esta es la primera componente, que la vamos a llamar P, y esta es la segunda componente, que la vamos a llamar Q. Y ese campo vectorial, que repito una vez más, la representación gráfica de ese campo vectorial es un conjunto de flechas. En cada punto vamos a tener una flecha distinta. Y lo vamos a integrar sobre la porción de la parábola y igual x² menos 1 situada debajo del eje X. ¿Estamos?
Entonces, ¿cuál es esa porción de parábola? ¿Cuál es esa curva? La porción de parábola situada debajo del eje X. Entonces sabemos que esa es una parábola con las ramas para arriba, pero que bajó una unidad. Y que en X, en 1 y en menos 1, valen 0, o sea que acá tenemos las raíces de esa parábola. Entonces, vamos a integrar este campo vectorial, y la curva sería la porción de la parábola que está debajo del eje X, o sea, sería esta la curva. ¿Estamos? O sea, si acá le agregamos dentro del campo vectorial, sería ahí la curva. Obviamente que el campo vectorial ni sé cómo será, pero la idea es, bueno, hay una partícula que está al inicio de la curva y la tenemos que llevar a lo largo de esta curva. ¿Quién realiza ese trabajo? El campo vectorial. ¿La idea está, chicos, entonces? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este caso, recuerden que siempre este tipo de ejercicio lo arrancamos parametrizando la curva, o describiendo, parametrizando la curva. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, ¿cómo hacemos para parametrizar esta curva? Para ir desde este punto hasta este punto. X es una variable independiente. ¿Estamos? O sea, decimos que X es X. Ahora, cuando fijamos un valor de X, el valor de Y no es cualquiera, sino que el valor de Y está en la parábola 1 menos X. ¿Estamos? O sea que siempre que tenemos una función en función de X, ponemos X igual a Profe, X. Sí, X cuadrado ¿no menos sería 1. x cuadrado menos 1? sí, perdón. X cuadrado menos 1. Entonces decía que siempre que tenemos una curva, que es una función y que es función de x, ¿estamos? Lo que hacemos es poner x como variable independiente y cuando me pide y ponemos la fórmula, en este caso x cuadrado menos 1. Necesitamos el diferencial de x, para eso derivamos x, nos queda 1, decimos que es un diferencial de x, y necesitamos el diferencial de y, que tenemos que derivar lo que pusimos como y, que en este caso, ¿cómo nos quedaría? 2x, 2x. diferencial de x. Diferencial de x, perfecto. ¿Estamos? Bueno, ahora tenemos que aplicar... ¿Y qué nos falta decir? Bueno, x, ¿entre qué punto y qué punto varía? 1 y menos 1. Menos 1 y 1. Menos 1 y 1, porque suponemos que hacemos el avance en este sentido. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora ¿qué tenemos que decir? Bueno, esto es P. Pero nos interesan los vectores que están sobre la curva, que son los que realizan el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A X lo dejamos como está, pero ahí lo vamos a tener que reemplazar por X cuadrado menos 1. ¿Estamos? Esto es Q. A X lo dejamos como está, y ahí lo tenemos que reemplazar por X cuadrado menos 1. Eso lo decimos, evaluamos la función en la curva. Y planteamos la integral. Entonces nos queda la integral entre menos 1 y 1 de P, que sería X menos Y, pero Y es X cuadrado menos 1. O sea que sería X cuadrado más 1 por el signo menos que tiene adelante. Más 2. Diferencial de X. Más. ¿Qué ponemos ahora? Q es 1 más X más Y, pero no ponemos Y. Ponemos X cuadrado menos 1. Por diferencial de Y, que es 2X diferencial de X. ¿Estamos? ¿Qué nos termina quedando en definitiva? Una integral toda en la variable X, que tenemos que trabajarla un poco y después la integramos, pero resolver la última integral nos resulta complicado, ya sabemos. Lo que nos puede complicar un poquito es este tema acá de la parametrización de la curva y el hecho de reemplazar la función en la curva. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, vamos a terminar de resolver eso ya que estamos. Profe, Ayúdenme. perdón, me perdí ahí. ¿Por qué en el primer paréntesis está x cuadrado más 1? Porque es x cuadrado menos 1 y
Pero vos fíjate que tenés un signo menos Ah, delante. sí, sí, Entonces sí, sería sí, sí, sí. x Sí. menos, Sí, x no, ya, cuadrado. ya, ya. ¿Ah? Sí, sí, gracias. Bueno, lo voy a hacer acá, en este blanquito que tengo por acá. Sería la integral de menos 1 a 1. Bueno, la primera integral es todo lo mismo. Eso sería x, después ordenamos un poco, x cuadrado más 3. Y en la segunda integral habría que todo multiplicarlo por 2x. Fíjense que tenemos un 1 positivo y un 1 negativo. Entonces, en definitiva, nos queda 2x por x, nos queda 2x cuadrado, más 2x cubo, diferencial de x. Bueno, por lo general, por una cuestión de orden, bueno, justamente ordenamos los polinomios de mayor grado a menor grado. Acá tengo 2x cuadrado, 2x cubo, acá tengo 2 menos 1, nos queda más x cuadrado. Nos queda más x más 3. Diferencial de x. Va, integramos. Esto sería 2x a la cuarta sobre 4, o sea, x a la cuarta sobre 2, más x cubo sobre 3, más x cuadrado sobre 2, más 3x. Y esto lo evaluamos entre menos 1 y 1. Seguimos. Entonces, evaluado en 1 nos queda 1/2, más 1/3, más 1/2, más 3. Menos. Evaluado en menos 1, las potencias pares me quedan positivas, o sea que sería 1/2. Las impares negativas, menos 1/3, más 1/2, menos 3. Bueno, acá hay algo que se puede ir, acá tengo 1/2 y 1/2, se puede ir. Este 1/2 y este 1/2 también se puede ir. ¿Qué nos queda? 3 menos menos 3, que sería 6, más 2/3, serían 18 tercios más 2/3, 20 tercios. No le ponemos nada a esto acá. Por ahí, si le quieren poner unidad de trabajo, le pueden poner, pero en realidad, si ustedes se fijan los textos, no se le pone ningún resultado, ninguna unidad a lo que surge de una integral de línea. Perdón, profe. ¿Le molesta si hacemos aunque sea el planteo del D? Porque los estuve haciendo a los ejercicios y dentro de todo me salieron, pero en el D me trabé, no pude Bueno, terminarlo. perdón, Gracias. en el D Y, de profe, dedo. tendríamos que haber hecho Sí, ese. Bueno, espera, pero ¿sabés qué? Lo voy a hacer en la hoja porque si no, esto Ok. es una chanchada, ¿viste? Bueno, el campo vectorial es Ix sobre la curva de ecuación coseno de t, seno de t, recorrido en sentido positivo. Bueno, vamos a charlar un poquito de eso. El campo vectorial es Ix, entonces, Sí, X. Ix. Nada más que está escrito en forma canónica porque está con los versores unitarios, ¿no es cierto? Pero en definitiva es Ix. O sea, ¿eso qué quiere decir? Esta es la variable, esto es la componente P y esta es la componente Q. Recordamos que tenemos que hacer P diferencial de X más Q diferencial de X. ¿Y después qué más dice? Y la curva es coseno de T en Pero ¿cómo está inversor. expresada? Como f de t, ¿no es cierto o no? No, dice C igual. Va. Dice C igual, ahí tal vez C igual, Coseno coseno de T t en en inversor. inversor. Ahí está, más seno de T en J. Bien. Va. Entonces, la pregunta es, ¿qué curva es esta? ¿Qué curva es esta?
Esa curva la habíamos visto cuando vimos funciones vectoriales. Estamos funciones vectoriales. La curva coseno t, seno t, es una circunferencia, en este caso de radio 1. Circunferencia de radio 1. ¿Está? ¿Y eso por qué? Bueno, porque si vos haces los vectores, dando distintos valores de t... ¿Hace una espiral, profe? No, porque estás en el no. plano. Estás en el plano. Entonces directamente es una circunferencia de radio 1. La espiral era cuando vos tenías coseno de t, seno de t, y había una componente z que era t. Entonces esa circunferencia, a medida que rotaba, subía y iba generando la... Gracias, profe. Pero tengan en cuenta esto, o sea, ya cosas que tienen que saber. ¿Estamos? F de t, la curva, una circunferencia, ¿cómo se parametriza? Bueno, la componente x es el coseno, la componente y es el seno. ¿Estamos? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo hacer la parametrización de la curva? La componente x es el coseno. Y la componente y es el seno. El diferencial de x es la derivada del coseno, que es el menos seno. Menos seno de t diferencial t. Y la derivada de y es la derivada del seno, que es el coseno. Entonces lo trabajás de esta forma. El parámetro es t. Y como la vuelta es completa, ese t va a variar entre 0 y 2pi. No ponemos 360 grados. ¿Estamos? Sabemos que Igual, profe, perdón, ¿no? Sí. En el ejercicio decía con t mayor a 0 y menor o igual a pi. Bien. Daba el valor ese. Bien. Entonces vos tenés que mover la partícula. Sería media circunferencia. La movés desde acá, siguiendo este recorrido, y la tenés que poner acá. ¿Estamos? Esa circunferencia está sumergida en un campo de fuerzas, en un campo vectorial. Algunos vectores van a hacer trabajo, otros no. Los que hacen trabajo son los que están sobre la curva. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nos queda planteada la integral? La integral queda planteada. ¿Y quién es y? El seno. Por diferencial de x. El diferencial de x es el menos seno. Diferencial de t. Más x, que es el coseno. Por diferencial de y, coseno. Esto entre 0 y pi. Perdón, ahí es diferencial de t. Sí, al final eso le iba a decir. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ojo, que acá nos queda menos seno cuadrado de t, más coseno cuadrado de t. Y siempre que trabajamos con seno y con coseno, o sea, que con circunferencia, está bueno que nos quede seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Así que el menos lo sacamos afuera. No, porque eso es 1, ¿no es cierto? Seno cuadrado de t. Lo que pasa es que acá tenés uno negativo y el otro positivo. Si vos sacás el menos afuera, te queda el coseno negativo. ¿Estamos? O sea, hubiese estado bueno, por ejemplo, que sean los dos negativos, o los dos positivos. Pero cuando te queda uno negativo y uno positivo, en ese caso no está la identidad pitagórica. Hay que integrar estas funciones. ¿Sí? ¿Te acordás cuál es la integral del seno? Del seno cuadrado, perdón. La integral del seno cuadrado es t, por ahí se la puede acordar, es t menos seno por coseno. Sobre 2. Y acá hay un signo menos adelante porque el seno cuadrado es negativo. Y la integral del coseno cuadrado es más
seno de t, coseno de t sobre 2. No les digo que se la acuerden, yo la tengo presente porque la uso, pero está en las tablas esa que tenemos. ¿Sí? Fíjense que si yo abro un poco los paréntesis, acá me queda menos t y acá me queda más t. Y acá me queda menos menos, o sea que nos queda más. Queda seno de t, coseno de t, más seno de t, coseno de t, o sea que sería 2 veces seno de t, coseno de t, pero como nos queda sobre 2, nos queda seno de t por coseno de t. Entre 0 y pi. Bueno, esto seguramente nos va a dar 0, ¿por qué? Porque cuando el seno es 0, el coseno es 1 y viceversa. Así que esto nos queda el seno de pi por el coseno de pi menos el seno de 0 por el coseno de 0. El seno de 0 es 0, o sea que todo este término se nos va a hacer 0. Y el seno de pi también es 0, o sea que todo este término... 0 entonces. O sea que esto nos va a dar 0. ¿Por qué no hicimos la comprobación de entrada, profe? ¿Cuál sería la comprobación? La de la condición necesaria. Porque primero que no lo vimos todavía con todo el grupo, Ah, y después que esta curva no es cerrada. Claro, la anterior también se podía hacer, pero tampoco era cerrada, así que no. Claro, claro. sirve. ok. Se entendió, Profe, ya profe, gracias. terminó con el ejemplo, que quería hacer una pregunta antes de que pase otra cosa. Este es el resultado. Perfecto. Escúcheme, profe, ahí para dibujar el campo vectorial, ahí se me fue quería que viera ahí en el dibujito. Para dibujar un campo vectorial sobre una curva, hay que tener en cuenta algo en particular. Habíamos visto en el trabajo práctico que sobre las curvas de nivel el campo vectorial son perpendiculares, pero Sí, sí, en este caso sí. hay que tener en cuenta algo en particular para dibujar No. Por otro lado, ya te digo, o sea, si uno tendría que dibujar un campo vectorial, o sea, en realidad utilizás los software, esos graficadores que ya estuvimos viendo, ¿no es cierto? Sí. Pero si Por ejemplo, en tuviese este que... caso, te digo, bueno, graficar el campo vectorial para los siguientes puntos, y te doy algunos Claro. puntos, por ejemplo, el 1, 0, o sea, por lo Sí, general... tengo que buscar, o sea, hacer como hacíamos antes con la Claro, tablita, ir claro, sí, poniendo tal desde el cual. punto. Y Bien. uno por lo general rodea al 0, o sea que toma el punto 1, 0, el punto 1, 1, el punto 0, 1, el menos, va rodeando el 0, pero ya te das cuenta de que acá rodeando al 0 y te apartaste apenas una unidad, tenés 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supongamos que quieras irte hasta el 2, ya tenés... Sí, pero hay que usar la tablita, no es algo que uno puede hacer así al tuntún. No. Bien. No. Listo, eso Tenés nomás que hacer quería un saber. Bueno, Gracias. perfecto. ¿Está claro entonces cómo integramos campos vectoriales? Bueno, vamos a perder un ratito de tiempo con esto, no me importa, pero es la forma en que lo vamos a ver bien. Y vamos a hacer el ejercicio 9. El ejercicio 9. Después analizamos un poquito el título, pero vamos a analizar una cuestión y la otra cuestión. Entonces, bueno, de paso practicamos cómo se integran. Tenemos un campo vectorial. ¿Está? Y tenemos que integrarlo desde el punto A, que es el punto 0, 0, hasta el punto B, que es el punto 1, 1, a lo largo de los caminos que se indican. Entonces, acá tenemos un camino, acá tenemos otro camino, y acá tenemos otro camino. ¿Estamos? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es
Bueno, tomar ese campo vectorial y resolver las tres integrales que tenemos, comparar los resultados, obtener alguna conclusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver si puedo capturar esto. Sería necesario dibujarlo, ¿no es cierto? ¿O no hace falta? ¿Quiere que le dicte, profe? A ver, espera, aguántame un cachito. Voy a ver si puedo copiarlo a la pantalla. No sé si voy a poder copiarlo a la pantalla. Ok. No, no puedo copiarlo a la pantalla. No. Bueno, sí, por favor, Diman. Ok, el campo es X menos Y, la primera componente. X Y menos la Y. segunda, sí. La segunda componente es Y más 2X. Nada más. Nada más. El punto A era 0, 0. Va. Entonces vamos a tener un primer camino que vamos a ir desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1. Desde acá, desde el 0, 0 hasta el 1, 1. A lo largo de la recta Y igual X. O sea que la recta Y igual X sería una recta 45 grados que une los dos puntos. ¿Estamos? Ese vendría a ser el primer camino. Después, el segundo camino, ¿cuál sería? Ir desde el mismo punto final, el mismo punto inicial, pero ahora a lo largo de ¿qué curva? Y X igual cuadrado. X. Y igual Ah. X cuadrado, que es una parábola, ¿no es cierto? O sea, Y igual X cuadrado. Y en el tercer caso, en el tercer camino que vamos a utilizar, también vamos a ir desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1. Pero vamos a ir por los caminos quebrados. O sea, ¿qué sería ir por los caminos quebrados? Y sería ir por caminos que serían paralelos a los ejes, ¿no es cierto? Estos serían los caminos quebrados. Voy hasta acá y después vamos hasta acá. ¿Estamos? Entonces, el campo vectorial es siempre el mismo. El campo vectorial es siempre el mismo. Lo que cambian son las trayectorias. Entonces lo que vamos a ver es, bueno, vamos a resolver este campo vectorial para estos tres caminos y vamos a ver qué pasa. Para ese ¿Está tercer claro? camino, ¿hay alguna función? ¿Sería o Sí, no? sí. Ya lo vamos a ver. Ok. Ya lo hacemos ahora porque nos vamos a repartir un poquito el trabajo. En el camino 1, ¿cómo parametrizamos este camino? ¿Cómo vamos a decir? X igual a X. X es igual a X. Sí. Sí. ¿Qué más? Y Y es igual a Y es X. igual a Y X. es igual a X también. ¿Estamos? Sí. Diferencial de X es igual a diferencial de X. Diferencial de Y es igual a diferencial de X. Y a X lo vamos a hacer variar entre 0 y 1. ¿Eso está claro? Sí. Sí, profe, sí, sí. Perfecto. En el segundo camino, ¿qué vamos a decir? Que X es igual a X, o sea que el Y es diferencial igual de a Y, X cuadrado. claro, pero Y va a ser igual a X cuadrado. O sea que el diferencial de Y, ¿a qué va a ser igual? 2X. 2X diferencial de X. 2X diferencial de X, o sea la derivada. ¿Estamos? Tanto el camino 1 como el camino 2 yo lo puedo describir con una única función. Ahora, el camino 3 no lo puedo describir con una única función, sino que voy a tener que dividir en dos caminos. Un camino 1 y otro camino 2 dentro del camino 3. ¿Estamos? Y después sumo las integrales. ¿Está? ¿Cómo describimos el camino 1? X se mueve acá, en forma independiente. X es X. O sea, el diferencial de X es igual al diferencial de X. ¿Cuánto vale Y en ese camino? 0. 0. Cero, profe. Por lo tanto, el diferencial de Y va a ser 0. X va a variar entre 0 y 1.
¿Cómo hacemos para describir el camino 2? A ver. Estos puntos que están X va a acá. ser 0 y el diferencial de X va a ser 0. A ver, ¿O no? Diman. ¿Cuánto No, vale? X igual a 1. X igual a 1. Ah, X igual a 1, sí, perdón. ¿Sí? Diferencial X es la derivada de 1 que es 0. ¿Mm? 0. Y es Y, variable independiente. Diferencial de Y es igual al diferencial de Y. Diferencial de Y es el diferencial. Y a quien tenemos que hacer variar ahora es Y, entre 0 y 1. ¿Está? Bueno, vamos entre todos entonces. Ustedes tienen que estar resolviendo esto. Entonces, vamos a plantear la integral 1. ¿Cómo la planteamos? Va a ser la integral entre 0 y 1. P. ¿Qué me queda ahí, chicos? X menos X. Claro, X menos X, que va a ser 0. Diferencial de X. Más. ¿Y qué ponemos ahí en vez de Y? X. Más 2X. Diferencial de Y, pero el diferencial de Y es diferencial de X. O sea que en definitiva esto nos queda la integral entre 0 y 1. Esto es 0, en este caso. Esto nos quedó 3X, diferencial de X. Integramos 3X cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1. Nos queda 1 al cuadrado, o sea que por este camino nos queda 3 medios. Bueno, hagan el segundo ustedes, a ver cuánto les da. Ahí en el segundo, X ¿entre qué varía? X también varía entre 0 y 0 1. y 1. Ah, ok. X también varía entre 0 y 1. ¿El segundo puede ser que de 2, profe? Sí. Bueno, corroboramos el resultado. Acá hay que distribuir. Entonces nos queda 2x a la 3 más 4x cuadrado. Ordenamos un poquito. Esto acá queda 3x cuadrado. Integramos. 2x a la cuarta sobre 4, o sea, x a la cuarta sobre 2, más 3x cubo sobre 3, o sea, x cubo, más x cuadrado sobre 2. Entre 0 y 1, esto es 1 medio, más 1, más 1 medio. O sea, esto acá nos da 2. Entonces, la primera dio 3 medios, la segunda da 2. ¿Seguimos? Sí, profe. Vamos a hacer la tercera. Fíjense que la tercera son 2 caminos, entonces va a haber 2 integrales. Pero, en la primera integral, el diferencial de Y es 0. Entonces, cuando planteamos la fórmula P diferencial de X más Q diferencial de Y, como el diferencial de Y es 0, directamente ni lo ponemos. Ni lo ponemos, claro. ¿Estamos? Entonces, ponemos P evaluado en esta situación. Entonces, ¿eso qué sería? X menos 0. Entonces nos queda la integral entre 0 y 1 de X menos 0 diferencial de X. Directamente es X, que es X cuadrado. Paren. Y a eso tenemos que sumarle la segunda integral. En la segunda integral, el diferencial de X es 0.
O sea que esto se nos va a hacer 0, nos va a quedar directamente u diferencial de y. O sea que nos va a quedar esto evaluado en esta situación. O sea, x vale 1, y vale y. Entonces nos va a quedar y más 2. Evaluado entre 0 y 1, diferencial de y. ¿Está entendido? Sí, sí. Bueno, entonces la primera integral es x cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1. La segunda integral me queda en función de y. Me queda y cuadrado sobre 2 más 2y, evaluado entre 0 y 1. Entonces, en definitiva, nos queda 1/2 más 1/2 más 2. Nos da 3. Bueno, ¿cuál sería la conclusión, chicos, en este caso? Que si tendríamos que obtener una conclusión que la vamos a escribir, ¿cuál sería? ¿Qué pasa para este campo vectorial? El camino 1 es más rápido, es directo. Sí, pero más Menos allá de eso, o sea, trabajo. Menos trabajo sería. Claro, menos trabajo. Sí. Sí, es cierto eso. Pero, o sea, lo importante es que Y por los diferentes resultados son caminos no distintos. llegamos a lo mismo. Claro, estamos. O sea, O el sea, todos trabajo los que caminos llevan a Roma, pero no todos tienen no, cuesta lo mismo, el mismo trabajo. Claro. Entonces, lo que vamos a poner acá es que vemos que en este campo vectorial, el trabajo o el resultado de la integral depende de la trayectoria, depende del camino. ¿Por qué? A caminos diferentes, resultados diferentes. Estamos que era casi lógico lo que estamos por... Profe, ¿cómo era la última? Se me cortó internet, tuve que volver a entrar. Disculpa. Era, yo me quedo x menos 0 diferencial de x y después, ¿por cuál reemplazamos? Después vos en el segundo caso tenés p diferencial de x, pero el diferencial de x es 0, o sea que directamente es q diferencial de y, Ah, ok. o sea buscás la segunda componente que es q y la reemplazás en la curva C2. En la curva C2 x vale 1 y vale y. Está perfecto, profe, gracias. Profe, esa conclusión es algo que los campos sean conservativos, ¿verdad? Sí, pero todavía no vimos nada de eso, Paula, por eso... Bien, bien. No, yo porque me acordaba de física, Sí, me tiene trastornada que cuando es conservativo no importa la trayectoria. Creo que es así. sí. ¿Estamos? Para este campo vectorial, el resultado depende de la trayectoria. ¿Está? Tenemos el mismo punto inicial, el mismo punto final, pero dependiendo de la trayectoria que hagamos, vamos a tener resultados diferentes. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la segunda parte del ejercicio, que es Ay, me lo borro. seguramente ustedes... ¿Qué necesitabas? ¿La conclusión No, esa? estaba copiando, sí, lo que había escrito. Eso. Ya está. Gracias. Bueno. La segunda parte del problema también vamos a resolver. Tenemos otro campo vectorial, que es x cuadrado más y cuadrado, ¿puede ser?
x cuadrado más y cuadrado, y la segunda componente es 2xy. Y también tenemos que integrarlo, teniendo en cuenta las tres trayectorias que vimos recién. La primera con y igual a x. La segunda con y igual a x cuadrado. Y la tercera por los caminos quebrados. O sea que la parametrización de la curva, en este caso, va a ser lo mismo. Estamos en la segunda parte del ejercicio, chicos, ¿no? Sí, profe. Estamos ubicados, ¿no es cierto? Sí, yo le pregunté de vuelta nomás, profe, porque ando teniendo problemas con internet, por eso. Sí. Y antes cuando hablaste parecía como... Salía medio ¿Robótico? como... Un robot parecía, Diman. Pero Sí, no sé, a Fire te anda como quiere, mira. pero un robot que se tomó 20 Fernet, me parecía. Me estarían haciendo falta. Bueno, Se notó Diman. vamos a hacer el ejercicio 10, chicos. Eso es lo que estamos haciendo. Integrar este campo vectorial desde este punto hasta este punto, o sea, desde el 0, 0 hasta el 1, 1, a lo largo de los caminos que se indican, que son los mismos caminos que hicimos antes. ¿Estamos? Lo que pasa es que ahora tenemos otro campo vectorial. Bueno. La parametrización es la misma. En el primer caso, x igual a x, diferencial de x es igual a diferencial de x. En este caso, diferencial de y es igual a diferencial de x. En el segundo caso, x igual a x. Voy a ir un poquito rápido porque esto se repite. Y en este caso tenemos dos caminos, porque es un camino quebrado, tenemos que dividirlo en dos. En el camino 1, x es igual a x, y es igual a 0. Entonces, diferencial de x es diferencial de x, diferencial de y es 0, y en el camino C2, x es igual a 1, el diferencial de x es 0, y es igual a y, diferencial de y es igual a diferencial de y. ¿Estamos? Vamos a hacer por el camino 1. En este caso, x varía entre 0 y 1, x varía entre 0 y 1, x varía entre 0 y 1, y en el último caso, y varía entre 0 y 1. Bueno, a ver chicos, los escucho. A ver, Astore, Matías, te escucho a vos. Dale. Sí, profe. Bueno, dale. La integral va de 0 a 1 Sí, de x al cuadrado más x al cuadrado, bien, lo ponemos entre paréntesis. diferencial de x, Sí, más 2 por x, que sería 2x cuadrado, sí, diferencial de x. bien. Esto sería 2x cuadrado. ¿Está? O sea que sería la integral entre 0 y 1. Acá tenemos una x cuadrado, otra x cuadrado, serían 4x cuadrado. Diferencial de x. Entonces la integral es 4x al cubo sobre 3. Entre 0 y 1. Eso evaluado en 1. 1 al cubo me queda 1. Eso evaluado en 0 nos queda 0. O sea que este primer resultado es 4/3. ¿Sí? Martín, Secotti, Sí. vamos a hacer el 2. El segundo camino. También la integral de 0 a 1. Ajá. Perdónenlo, ¿alguno de ustedes nos cruzamos en calle Lavalle el otro día, puede ser o no? Conmigo no, profe. ¿No? Porque hubo dos chicos que saludaron, yo no los conocía, pero saludaron como si nos conociéramos. Y bueno. Dale, te escucho. X2, x al X2, cuadrado, perdón, sí, más
X elevado a la cuarta sería. Claro, porque es, en vez de y colocamos x cuadrado, pero está elevado al cuadrado. O sea que Claro. sería x a la cuarta. Muy bien. Diferencial de X más 2X por X al cuadrado. Todo eso por 2X diferencial de X. Muy bien. ¿Mm? Vamos a ver qué nos queda esto. Bueno, la primera es x al cuadrado, la segunda es x a la cuarta, y todo esto sería 4 x a la cuarta. Sí. Sí, profe. O sea que es la integral de, lo que es x a la cuarta, 4x a la cuarta. Sería 5x a la cuarta más x cuadrado diferencial de x. ¿Mm? ¿Me van siguiendo, chicos? Integramos, toca nos queda x a la quinta, sobre 5, pero se No, no lo simplifica. estoy siguiendo, profe, porque es... Ah, no, perdón. ¿Ya está? Sí, creí que ya estaba integrando. No, ya está. Ahora estoy integrando x al cubo sobre 3. Esto evaluado entre 0 y 1. Esto evaluado en 1 nos 4 queda tercios. 1 más 1/3, ¿sí? Nos queda 4/3. Y ahora lo vamos a hacer por los caminos quebrados, a ver qué pasa. Si es necesario, voy un poco más lento. ¿Estamos? No, está bien, profe. Bien. En los caminos quebrados. Primero en el camino C1. En el camino C1. Le queda la integral entre 0 y 1. ¿Mm? Queda x cuadrado más y cuadrado. Pero y cuadrado vale 0. Entonces directamente es x cuadrado diferencial de x. Después es más q diferencial de y, pero en el primer camino el diferencial de y es igual a 0, entonces no lo ponemos. Más, en el camino C2 también vamos desde 0 a 1, pero la variable va a ser y. Fíjense que el diferencial de x es igual a 0, entonces la primera integral no la ponemos. Directamente ponemos la segunda integral, 2x por y. ¿Y qué ponemos ahí en vez de 2x por y? 2i. 2i, porque x vale 1. 2i diferencial de y. Integramos, es x al cubo sobre 3, entre 0 y 1, más 2i cuadrado sobre 2, o sea, y cuadrado, evaluado entre 0 y 1. Eso nos queda 1/3 más 1, que también es 4/3. ¿Qué pasa para este campo vectorial? Y vemos que aparentemente cualquier trayectoria que tomemos, el resultado va a ser la misma. Nosotros tomamos tres trayectorias, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a darle un poco de sustento teórico. O sea que si quisiéramos obtener una conclusión, acá que vemos que tomamos 3 trayectorias diferentes y el resultado es el mismo. Va. Bueno, vamos a analizar un poco el primer campo vectorial y después analizamos este. El del ejercicio 9 y el del ejercicio 10. ¿Cómo era el campo vectorial del ejercicio 9?
Va, X lo tengo. menos Y. Y la otra componente era Y más 2X. No, Y más 2X. Esto acá me dio distintos caminos, distintos resultados. Esta nos dio distinto camino, igual resultado. Vamos a analizar un poco los campos vectoriales. Cuando digo analizar, es hacer el siguiente análisis. ¿Qué pasa si hacemos la derivada de P con respecto a I? La derivada de P, y esto es Q, Menos 1. Menos nos 1. da menos 1. Y en este caso la derivada de Q con respecto a X, ¿cuánto nos da? 2X. 2, perdón. 2, que son distintos. O sea, ¿qué habíamos dicho? Que el campo no es conservativo. El campo no es conservativo. ¿Se acuerdan cuando no se verificaba la igualdad de las derivadas cruzadas? Era que el campo no era conservativo, ¿y eso qué significaba? Que no provenía de un gradiente, no existía una función potencial tal que la primera derivada era la primera componente y la derivada según I es la segunda componente. Vamos a ver en este caso cómo nos queda la derivada de P con respecto a la variable I. 2i. Y la derivada de Q con respecto a la variable X, 2i, que son iguales. O sea, el campo es conservativo. El campo es conservativo. Esto requiere una demostración que no la vamos a hacer, pero si el campo vectorial es conservativo, la integral no depende de la trayectoria. Solo depende del punto final y del punto inicial. Cualquiera hubiese sido el camino que hubiésemos hecho en el ejercicio 10, cualquiera hubiese sido, después ya doy vuelta a la hoja, después ya doy vuelta a la hoja. Pero supongamos que uno es jodido, y dice, bueno, quiero ir desde este punto hasta este punto, pero haciendo este camino. Bueno, no sé. ¿Cuánto nos hubiese dado? No nos pida eso en el parcial, le pido 4 por el amor tercios. de Dios. Nos hubiese dado 4/3. ¿Estamos? Porque este campo es conservativo. Es independiente de la trayectoria. Estamos, obviamente que yo le exageré ahí, ¿no? Pero Ah, sí. por cualquier camino que yo vaya desde el punto inicial hasta el punto final, el resultado nos va a dar 4/3. Lo único que yo le digo que en este momento quiero verlo, a ese campo. Tengo que ir a la gráfica, al graficador Sí, que usted nos dio. bueno, pero vos sabés que lo vamos a ver, lo vamos a ver. No te da una pista la gráfica de que el campo ¿No? sea conservativo o no. No. No es que los Sí, campos ya lo había conservativos... dicho. Los campos conservativos tienen una particularidad en la gráfica. No vas a deducir a partir de la gráfica si un campo es conservativo o no. De todos modos, está buena la inquietud para ver, bueno, a ver qué pasa. Ya lo vamos a ver si querés. Que se me hace tan raro que uno pueda ir de un lugar a otro y sea lo mismo. Sí, Parece sí. como contraintuitivo. Está buena la sorpresa. Está buena que uno se Sí. sorprenda por esas cosas. A ver, Gastón, ¿cómo va la cosa? Está Bien, callado, bien. Gastón. Se ve que está Sí. cansado. Pasa que hoy. ya, no, estoy un poquito cansado, pero también lo vimos todo ayer, así que por eso. Sí. Bueno, Gastón, ¿qué significaba que el campo sea, que un campo vectorial sea conservativo? Guaco. Se podía hallar la función potencial. Puede hallar la función potencial. Claro.
Eso quiere decir que las componentes son las derivadas de cada Sí. una. Bien, vamos allá, o sea, como se verifica que la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X, entonces es conservativo. ¿Mm? ¿Qué significaba que era conservativo? Que existe una función, que era la función potencial, tal que ¿qué? Tal que el gradiente de esta función es la este derivada. campo vectorial. Esta función se llamaba función potencial. ¿Vamos a hallarla? ¿Mm? Ya que existe, vamos a hallar la función potencial. Ok. Bueno, Y la integral da 0 también, ¿no? a ver, no anticipemos resultados. Vamos a hacer la función potencial. Ok. Primero ¿Cómo integramos hacemos la para...? componente. Sí. Bueno, primero verificamos que den iguales y después integramos, ¿no? La primera componente la integramos según la variable x. Entonces esto nos daba x cubo sobre 3 más x cuadrado y ¿qué Más poníamos? g de x. G de y. Ah, g de y, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, la función potencial va a tener esta forma. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora para calcular g de y? Y a esa función la derivamos con respecto a y. A la que averiguamos recién, la derivamos con respecto a y. ¿Qué nos queda? 2xy más g' de i. Exacto. ¿Y eso que tiene que ser igual? A la segunda componente. A 2x. Se cancelan justamente. Claro. O sea que la g' de y aquí es igual a 0. O sea que la g de y aquí es igual. La integral de 0 diferencial de i. Sí, ¿cuánto es eso? Sí. Una constante. Una constante. ¿Estamos? O sea que la función potencial, en definitiva, nos quedó x al cubo sobre 3 más x por y cuadrado más c. Esa es la función potencial. ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Digamos que en una maratón yo estoy yendo por el 100º lugar, pero yo lo sigo. Vamos a aplicar la regla de Barrow a la función potencial. Entre el punto inicial y el punto final de la curva. O sea, a esta función potencial, x cubo sobre 3 más x cuadrado más una constante que puede estar o no puede estar, le evaluamos en el punto final, que era el punto 1, 1, y el punto inicial, que era el punto 0, 0. O sea, aplicamos la regla de Barrow, esa que vimos para integrales. ¿Por qué? Porque recuerden que estábamos integrando entre el 0, 0 y el 1, 1, ¿no es cierto? Por distintos caminos. ¿Cuánto me da esta función evaluada en el punto 1, 1? Y nos da 1/3 más 4/3. 1 por 1 más la constante, menos. Y esto evaluado en el punto 0 nos queda 0 más la constante. La constante acá está positiva y acá figura como negativa, o sea que se nos puede ir. Nos queda 1/3 más 1, que es 4/3. ¿Y eso sería, profe, para comprobar que da lo mismo que cuando hicimos por distintos caminos? Claro. Sí. Vamos a ver. Entonces, después lo vamos a escribir todo esto, aunque lo tienen en la teoría. Pero acá hay un relato muy fuerte.
Este campo vectorial es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque se verifica la igualdad de las derivadas cruzadas. ¿Estamos? Si es un campo conservativo, la integral de un campo conservativo es independiente de la trayectoria. O sea, y solamente depende del punto inicial y del punto final. O sea, cuando yo tengo que ir de un punto inicial a un punto final, por cualquiera sea el camino que utilice, el resultado va a ser el mismo. Es independiente de la trayectoria. ¿Estamos? Al ser un campo conservativo, existe una función potencial. ¿Por qué? Porque la primera componente de ese campo conservativo es la derivada según x de la función potencial, y la segunda componente es la derivada según y de esa función potencial. El resultado de la integral de ese campo vectorial, a lo largo de cualquier trayectoria, porque total es independiente de la trayectoria, es igual a la función potencial evaluada en el punto inicial, final, menos la función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Está claro? Como el agua, Sí, profe. profe. Entonces, sea un campo vectorial. Entonces, si la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X, es un campo conservativo. Segundo, entonces, la integral de ese campo conservativo, fíjense, a lo largo de cualquier curva, es independiente de la trayectoria. Solo depende del punto inicial y del punto final. Pero tome el camino que tome, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué más si el campo es conservativo? Existe una función potencial, tal que el gradiente de esta función potencial es ese campo vectorial conservativo. ¿Qué más? La integral de ese campo conservativo es igual a la función potencial evaluada en el punto inicial, punto final, menos en el punto, vamos a ponerlo mejor esto. Es igual a la función potencial, esto acá es x0 y 0, y esto acá es x final y final, o sea, sería la función potencial en x final y final, menos la función potencial en el punto inicial. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. ¿Qué más? Si la curva es cerrada y lo indicamos así, si la curva es cerrada, ¿eso qué quiere decir? Y si yo evalúo la función potencial, si la curva es cerrada, el punto inicial y el punto final es el mismo.
O sea que ¿cuánto nos va a dar el resultado de la integral de un campo vectorial conservativo sobre una curva cerrada? 0. 0. 0. Esto que tenemos acá, después de las tablas de los 10 mandamientos, son los teoremas relativos a los campos conservativos. En la vida... ¿Antes o después de las derivadas y las integrales? Pero esto es no digo que es, este es el secreto, es todo lo que estamos trabajando. Medio largo para tatuarlo, porque en economía nos dicen que nos tatuemos algunas cosas, pero esto está medio largo. Sí, sí. Yo no sé si Martín vos me había hecho una pregunta, o sea, si ustedes tienen que hacer una integral de un campo vectorial sobre una curva ahora, ¿qué es lo primero que van a hacer? Comprobar si es conservativo o no. Claro, comprobar si es conservativo o no. Si es conservativo, no hacemos la integral sobre la curva, no hacemos toda la parametrización, a no ser que me la pidan, tenés que hacerla igual, ¿tá? Por ejemplo en un parcial. ¿Estamos? Pero si nosotros tenemos que resolver una integral de un campo conservativo, no hacemos la integral de línea, directamente calculamos la función potencial, o sea, utilizamos esta propiedad. Utilizo esta propiedad. Como el campo es conservativo, calculo la función potencial y aplico Barrow en la función potencial. Va a ser mucho más simple. Sobre todo si la curva es muy complicada. Por ejemplo, si la curva es una espiral logarítmica, o una curva que yo la veo como muy complicada, entonces, y el campo es conservativo, no me largo a hacer la integral sobre la curva así. ¿Qué le hago? Le calculo la función potencial y aplico Barrow sobre la función potencial. ¿Estamos? Si me dicen, calcular la integral a lo largo de un círculo, ¿estamos? Y ese campo es conservativo, por ejemplo, x más 2y, 2x más y más 8. Acá se verifica que la derivada de p con respecto a y es 2. Y que la derivada de q con respecto a x también es 2. El campo es conservativo. ¿Estamos? Si yo tengo que hacer este campo conservativo a lo largo de esta curva cerrada, y yo ya sé que el resultado va a ser 0. Y esa es la forma de indicar que una curva es cerrada, chicos. Lo indicamos así. Es la integral de un campo vectorial sobre una curva cerrada. Para A la hora de, perdón, a la hora de justificarlo, ¿qué le decimos? Por propiedad de las... Claro, sí. En realidad no son propiedades, sino que son teoremas. Teoremas. Pero, o sea, ¿cómo se justifica? Bueno, se trata de un campo... del campo conservativo sobre curva cerrada. Sobre curva cerrada. Exacto. La integral de línea de un campo conservativo sobre una curva cerrada es 0. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Quiero ver un poquito... ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí. En esta pantalla no es la mejor para graficar. Tengo otras, ya estuvimos viendo otras. Sí, el problema es que ahí te pide el parámetro. Cuando no tenés el parámetro, ahí no se puede usar, ¿o sí? Sí. Ah, sí. No lo supe usar sin parámetro. Ya lo vamos a ver. Supongamos en los campos conservativos que vimos recién. El campo conservativo era x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Ufa. Y abajo... Más y cuadrado. Y abajo 2xy. 2xy. Acá parametrice la curva. Acá pones x de t. Acá pones, por ejemplo, en el primer caso, t.
e i también era t. ¿Está? Entre 0 y 1. Esto nos daba 4/3, que es 1,33. ¿Estamos? Pues fíjate que, bueno, este es un campo conservativo. No sé si la dirección de las flechas te están diciendo que es conservativo o no. A mí particularmente no me indica, no sé analizarlo, si a partir de la gráfica del campo puede llegar a ser conservativo o no. ¿Está? Vamos a poner otro campo conservativo que se me ocurra, por ejemplo, qué sé yo, x cuadrado más y, x cuadrado más y, ahí sería 1. Y acá, por ejemplo, x menos y cuadrado, para no hacerlo tan complicado. Este es un campo conservativo, porque la derivada de la primera es 1, la derivada de la segunda también. Y vos fíjate que la gráfica no nos indica, no nos dice demasiado si el campo es conservativo o no es conservativo. Sí, no, la verdad es que no. ¿Está claro? Suelen tener como una simetría, parece, pero nada más. Sí, no sé si pero algo- porque son funciones más o menos simples las que estamos agregando. Por eso sí pueden tener cierta simetría. ¿Estamos? Este es un campo que no es conservativo. Sí, este es un campo conservativo. Mira una... El campo IX, porque la derivada del primero. Ahora, si yo le pongo, en vez de I, le pongo menos 1 arriba, menos I, deja de ser conservativo, porque la derivada de la primera sería menos 1 y la derivada de la segunda es 1. Teníamos ese campo que es conocido. Si yo les digo, ¿el rotor de ese campo es 0? No. 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 Muy bien. Porque ahí sí. Cuando el campo tiene algún remolino, el que me está indicando eso es el rotor. En los campos que tienen algún remolino, el rotor no es 0. El rotor es 0 en los campos que no presentan remolino. Pero bueno, son todas cosas que... Bueno. Esperen un cachito. Va. Volvemos a la práctica. Entonces estamos dando esto, dependencia e independencia de la trayectoria, campos conservativos. ¿Está claro cómo hicimos el 9 y el 10? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen ganas de hacer el 11? ¿Y por qué? Porque el ejercicio 12 es un ejercicio de parcial. Eso lo saqué de un parcial y lo puse en la práctica. Ah, la plata. Sí. Bueno, déjenos que lo hagamos solo, después le preguntamos. Sí. Uf, paren, que se me... Pero vamos a hacer el otro primero. Sobre todo porque me parece que el resultado está incorrecto. El resultado está incorrecto. ¿El del parcial o el del otro? No, el que tiene el resultado, el 12. Nos vamos a repartir el trabajo. El 11 tiene el resultado. El 11. Integrar el campo vectorial. Bueno, esto es P y esto es Q. Desde el punto 0 menos 2. El punto 0 menos 2 sería 0 en X menos 2 en Y, lo tenemos acá. El punto 0 menos 2. Y el punto 2, 2, que lo vamos a tener acá. Por caminos quebrados paralelos a los ejes, por dos trayectorias distintas, verificando la independencia de la trayectoria. O sea, acá ya me está dando pista, ¿no es cierto? Verificando la independencia de la trayectoria, o sea que ya me está diciendo que el campo vectorial es conservativo. De todo modo vamos a comprobarlo, si realmente es conservativo. Entonces, la derivada de P, con respecto a I, nos da 3x cuadrado menos 1. Menos 1. Y la derivada de Q con respecto a X nos da 3x cuadrado 3x cuadrado menos 1. O sea que el campo es conservativo.
O sea que va a ser Aplicamos barro y vamos, vamos. Sí. Pero acá dice, no, dice, bueno, verificando, o sea, hay que verificar la independencia. Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Entonces, Usted nos muestra los caramelos, profe, y después nos deja comer. ¿Se da cuenta? ¿cuáles serían los dos caminos quebrados? Y uno sería primero paralelo al eje X y después paralelo al eje Y. Este sería un camino. Y el otro camino sería primero paralelo al eje Y y después paralelo al eje X. ¿Sí? Esos serían los dos caminos. A ver. Vamos a llamarlo a este camino 1 y a este camino 2. Cuando el camino 1 abarca dos caminos. El camino 1,1 y el camino 1,2. Y el camino 2 también son dos caminos, el camino 2,1 y el camino 2,2, que sabemos que lo tenemos que sumar. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Bueno. El Profe, camino... ¿me puede hacer la flechita porque no lo miré cuando lo estaba haciendo, estaba copiando la cosa? No, la flechita de los recorridos. Uno está en amarillo y el otro está en rosado. Ah, bien. Ya. Entonces vamos a describir el camino que está en amarillo. ¿Cómo describimos el camino que está en amarillo? Tenemos que separarlo en dos, uno horizontal y otro vertical. En el que está horizontal, ¿qué decimos? ¿Cómo lo describimos? X a qué es igual. X. A X. X. Diferencial de X igual diferencial de X. ¿Y a qué es igual? 0. A menos 2. Menos 2. Profe, va a tener que cambiar el color porque en esa parte no se ve nada, Bueno, ¿no? diferencial de Y es diferencial. Diferencial de Y es diferencial de... es 0. Diferencial de Y es 0. ¿Estamos? Ahora, en el camino 2, que es el que está vertical, ¿cómo lo vamos a describir? X a qué es igual. Ahí. X a qué es igual en este. A 2. A 2. Ah, 2, claro. ¿no? Sí. Diferencial de X igual 0. E Y va a ser variable. ¿Está? X varía entre 0 y 2 en el primer camino. En el segundo camino, Y varía entre menos 2 y 2. ¿Estamos? En el camino C2, el C21, ¿cómo lo vamos a describir? Es el vertical. X igual a 0. X igual a 0. Diferencial de X igual a 0. Y igual a Y. Diferencial de Y es igual a diferencial de Y. Y el camino 2,2, que vendría a ser Y el ahí, rosado. y varía Sí, entre Sí. Y varía menos 2 y 2. No. entre menos 2 y No, 2. sí, entre menos 2 y 2. Y en el otro camino horizontal, X es igual a X. Y es igual a 2. Y es igual a 2. Diferencial de Y igual a 0. Bueno, planteamos las ecuaciones y después queda para ustedes de tarea el 11 y el 12. Y ahí X el que varía, ¿no? Entre 0 y... Ay, ya me perdí. ¿Dónde estaba escribiendo? Acá. X varía entre 0 entre 0 y 2. y 2. Sí. Profe, ¿en el camino 1 X varía entre 0 y 0? No. Entre Sí, 0 y listo, 2. aquí está escrito. Ah, listo. No, pues después miré lo que usted escribió y decía 0 y... Parece que dice 0 y 0, por eso pregunté de vuelta. No, espera, entre 0 y 2. 2. Ah, Entre 0. Caminito Gracias, largo que baja y se pierde. Bueno,
Vamos a integrar, vamos a plantear la integral por el camino amarillo. ¿Estamos? Camino amarillo sería este y este. A plantear la integral. ¿Estamos? Camino amarillo es el camino 1. En la primera el diferencial de y es 0. Y en la segunda el diferencial de x es 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? La integral entre 0 y 2 de P. 3x cuadrado menos 2 más 2. P. Pero Por menos tenemos 2, que digamos. tener en cuenta esto. Entonces, 3x cuadrado y vale menos 2. Entonces me quedaría menos 6x cuadrado. Exacto. Porque y vale menos 2. Más 2. Diferencial de x. ¿Está? Profe, cachiquín, 3x cuadrado. Ah, sí, sí, ya. 3x cuadrado y vale menos 2. Entonces, menos 6x cuadrado menos menos 2 más 2. ¿Está? La otra integral, o sea, la q diferencial de y, no la paremos porque el diferencial de y es 0. ¿Estamos? Entonces ahora sumamos el camino vertical. El camino vertical y varía de menos 2 a 2. La primera función, la p diferencial de x, no la colocamos porque el diferencial de x es 0. O sea que directamente ponemos q. Teniendo en cuenta esta situación. Entonces sería 2 al 2 cubo más 2y más menos 2. Claro. Espera, 2 al cubo es 8 por 3, 24. 24y. No, no. Profe, No, porque 2 al cubo solo más 2. no, porque esa se hace 0, así que no la ponemos porque eso va multiplicado por el diferencial de x, que es 0. 2 al cubo solo, sí, sería 8. Ah, bien, bien. 8 Más 2y. más Más 2. 2y Sí, estábamos diciendo. menos x, que Menos es 2. menos 2. Yo dije, me asustó todo, profe, que no estaba entendiendo nada, entonces. Sí, no, me equivoqué yo. Me equivoqué yo. Bien. Estamos. Acá, bueno, me queda 8 menos 2, que es 6, obviamente. ¿Está? Así que 6 más 2. 6 más 2y. Bueno, esas integrales que nos quedaron son relativamente sencillas. El camino rosado. Camino rosado. Primero vamos paralelo al eje Y, entonces hacemos la integral de menos 2 a 2. Acá lo tenemos al camino rosado descrito. En el primer caso, el diferencial de x es 0, o sea que va a 0. O Y en sea, el el P diferencial de x es 0. el p diferencial de x es 0. Entonces tenemos que hacer el q diferencial de y. Acá tenemos x al cubo, pero x vale 0. Entonces directamente 2y. Más. Después tenemos que hacer la integral entre menos x también. Sí. la integral entre 0 y 2. Hay que tener en cuenta esta situación ahora. El diferencial de y es 0, o sea que tenemos que poner p. Nos queda 3x cuadrado por y, o sea 6x cuadrado, menos y, que es 2, diferencial. Si hicimos bien las cosas, este resultado tiene que ser igual a este. Que creo que no es 5, Me parece que ya me lo habían hecho ver lo mismo el año pasado, pero quedó eso ahí. Bueno.
El ejercicio 12, 13 es trabajo sobre esto. Después nos queda este tema teorema de Green y un poco repasarlo de divergencia y rotacional, pero ya estaríamos casi terminando la materia. Nos falta un poquito. Pero nos falta un poco más de práctica de esto. Por eso yo los insto a que resuelvan ustedes el ejercicio 12. Terminen de resolver este y hagan el 12 y el 13, cosa que vayan practicando un poco ustedes. Bueno, los dejo porque ya tienen otra vez con... Otra maratón. Sí, hoy es maratón total. En la semana que viene, recuerden, el miércoles tienen, o sea, con Benjamín es una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Conmigo son todas las semanas. Así que las clases presenciales son muy productivas, nos sacamos muchas dudas, aclaramos las cosas. Insisto una vez más, los que puedan ir, vayan. Nada más por hoy, chicos. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Nos vemos. Buen fin de semana, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chau. Pero-